Palabra del día del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Escuchemos. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, con gran alegría, te acompaño en el meditar de esta palabra. Pido a Dios que en cada anhelo que guardas tu corazón, el Señor te acompañe, te ayude a superar cada crisis, cada dificultad, cada ansiedad, cada miedo. Que sea Él bendiciendo siempre tu vida, sane tus heridas y sigamos caminando hacia adelante. Mis queridos hermanos y hermanas, es interesante que el Evangelio de Juan ubique hoy en el pórtico de Salomón a Jesús. ¿Sabes que esta es la única vez en los Evangelios que se dice que Jesús estuvo en el pórtico de Salomón? En el templo estuvo varias veces, pero nunca antes se dice que caminó en el pórtico de Salomón. La escena es interesante cuando piensas también en los filósofos de la antigua Grecia. Aristóteles, por ejemplo, que enseñaba mientras caminaba bajo las arcadas del Liceo con sus alumnos itinerantes. Por eso hay una palabra, la palabra peripatético. Indicaba por un lado las columnas del pórtico, pero también el acto de caminar. Se enseñaba caminando. Esta es una pista no trivial. Aquí estamos en el pórtico de Salomón. La pregunta es, ¿quién es o quién fue Salomón? Salomón fue un gran rey que vivió unos 900 años antes que Jesús. Sucedió al glorioso rey David y condujo al pueblo de Israel con gran sabiduría. A él le debemos la primera construcción del templo. Ya a lo largo de los siglos se le llamó Templo de Salomón en su honor. Ahora el templo, hay que decir que ha tenido varios acontecimientos muy complejos. Fue destruido por primera vez por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 586 a.C., unos 400 años después de su construcción. Pero al regresar del exilio babilónico, ya en el año 515 a.C., fue inmediatamente reconstruido. Entonces sucedió que, volviendo de la expedición a Egipto, un tal Antíoco IV se detuvo en Jerusalén y lo saqueó. Lo más grave, sin embargo, fue que entró en el templo, algo que no estaba permitido excepto al sumo sacerdote. Fue una profanación horrible, como la primera destrucción del templo. Así el templo fue reconsagrado solemnemente en el 164 a.C. por Judas Macabeos. Herodes, gobernador romano,
lo embelleció solemnemente en el año 19 a.C. Y este es el templo donde enseñó Jesús bajo la columnata llamada Pórtico de Salomón. Qué interesante historia del templo. Pero lo interesante que me hace razonar, y ojalá no sin razón, es la conexión entre la enseñanza de Jesús y el lugar donde enseña, ligada precisamente a la figura de Salomón. Salomón fue un rey sabio. Todavía hoy se habla de una solución salomónica que revela sabiduría y equilibrio de juicio. Quizá fue este regalo lo que le valió el derecho a construir el templo. Piensan que el rey David tuvo la audacia de pedirle a Dios que le reconstruyera el templo, pero Dios no acepta autonominaciones y mucho menos peticiones pretenciosas. Así que Dios le respondió de la misma manera a David diciendo: pero ¿quién te crees que me estás preguntando esto? Ahora debes saber que no serás tú quien construya el templo, pero yo lo haré. De hecho, le pediré al próximo rey que lo haga. Y el próximo rey fue el rey Salomón. Ahora bien, tomemos el Evangelio en la mano. ¿Qué están haciendo estos judíos? Atacan a Jesús y exigen respuestas. Aquí está el reclamo, el mismo que excluyó a David de la construcción del templo. El que pide no recibe, dice un proverbio. Es como diríamos en el lenguaje común: quien ve la necesidad, quien demuestra el hambre, no come. Y es con Dios, no puedes esperar. Tienes que confiar. Y luego Jesús reitera: no creéis porque no soy de mis ovejas. Ante estas exigencias, Jesús reacciona un poco como Dios con David. No le concede nada. Mientras que a los que confían en los sabios y humildes como Salomón, les concede todo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí la única relación que funciona con Dios es la de la confianza. Entonces la vida será una continua sorpresa. Qué hermoso es esto. Mis queridos hermanos y hermanas, el discípulo amado por Jesús del Evangelio se convierte en prototipo de todo creyente, que da testimonio de la verdad de Cristo y de su muerte como don de vida. Es ciertamente el Mesías, pero no en la perspectiva política y militar del rey David, sino en la perspectiva del siervo sufriente y de cuyo cuerpo traspasado brotan las aguas de la salvación. Así realiza la obra del Padre y muestra en la acción su unidad de amor y de esencia con el Padre mismo. El Padre y yo somos uno. Como diría San Juan Eudes, un solo corazón. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.